Buenas tardes o buenos días, según desde donde nos estéis siguiendo. Y muchas gracias por uniros a esta reunión que hoy organiza la Sociedad Española de Gravitación y Relatividad, también conocida como SEGRE. Esta sesión va a ser coordinada por Gonzalo Olmo, profesor de la Universidad de Valencia, y que actualmente ocupa el cargo de vicepresidente de la SEGRE. Voy a colaborar en la coordinación yo misma, que soy profesora en UPV-HU, y tenemos el placer de contar hoy como invitado de honor con José María Martín Senovilla, también profesor de la UPV. Y bueno, pues simplemente darle la palabra un momento y ¿qué tal te encuentras? ¿Qué tal? Bien, aquí esperando empezar. Muchas gracias por la invitación. Bueno, creo que se lo debíamos a la comunidad. Pues quizá Gonzalo quiere hacer una breve reseña de su trayectoria investigadora Sí, antes de... Bueno, pues para los que no conocéis a José Senovilla, pues os resumimos muy brevemente su trayectoria investigadora. José realizó sus estudios de licenciatura y el doctorado en la Universidad de Salamanca y después se fue como postdoc a Londres, hasta que consiguió una plaza de profesor titular en la Universidad de Barcelona en el año 1990, cuando tenía solamente 29 años. Y en el 99 se fue a la Universidad del País Vasco, en Bilbao, con una plaza de catedrático y solo tenía 39 años. 38. 38, muy bien, wow, más impresionante aún. Y bueno, allí sigue desde entonces. Y bueno, dentro de su actividad investigadora, pues José ha desarrollado su carrera en el ámbito de la relatividad general clásica y algunos de sus trabajos más citados tratan justamente sobre los teoremas de singularidades y sus consecuencias. Este es un review que publicó en el 98 en General Relativity and Gravitation. Y también sobre el teorema de singularidad de Penrose de 1965. Este es un trabajo que publicó en 2015 en colaboración con David Garfinkel en Classical and Quantum Gravity. Y es un trabajo, este último, que se cita en la discusión de apoyo del Premio Nobel de este año. Y en las últimas semanas pues, ha tenido miles de descargas en la revista. Y bueno, justamente es el tema que nos trae aquí, por su relación con el Premio Nobel de Física. Y bueno, esta es la presentación de su breve currículum investigador. Pero creo que tiene algún detalle más. Si me permitís, me gustaría también en este momento aprovechar para hacer algún apunte personal. Y bueno, los que conocéis a José María, entenderéis que yo diga que es una persona que desprende una aura especial y que es un honor tenerlo como compañero y también como referente. Un científico que, en cierto modo, hizo que toda una generación estudiáramos física para quizá algún día ser como aquel joven que entrevistaba la revista Muy Interesante en su despacho de Londres. Y él es un científico que nos permite afirmar que en España contamos con auténticos sabios que han optado por un compromiso continuo con su país de origen, sin dejar a un lado la vertiente internacional de su trabajo, que lo realiza al más alto nivel. Además, me complace también referirme a él, si cabe, como un calmado pero sólido activista encaminado a lograr la igualdad entre hombres y mujeres en ciencia en general y en física en particular. Y nos honra muchísimo que en esta etapa tan dura para todos, él siga asiduo a su compromiso, con plena vigencia y que nos honre con su tiempo y con su superenergía. Además, procedemos a dar el paso a nuestro invitado especial. Y nosotros, bueno, pues vamos a silenciar todos los micrófonos en la medida de lo posible para que sea más cómoda su exposición. De acuerdo. ¿Empiezo ya entonces? Sí, por favor. Vale, pues muchísimas gracias por esas amabilísimas palabras y demasiado elogiosas, en mi opinión, y por la invitación a dar esta conferencia en un tema en el que he trabajado gran parte de mi carrera científica y que lo considero de alguna manera muy, muy propio, muy cercano a mí. Bueno, la idea es que voy a hablar de los teoremas de singularidades, que es, como se sabe, es el Nobel de Física, o por lo menos la mitad del Nobel de Física de este año. Y este es el esquema más o menos. En realidad me doy cuenta de que tengo demasiadas cosas que decir, espero no alargarme demasiado.
he escogido lo que considero más importante y, bueno, aquí se ve el esquema. A ver, una parte de contexto histórico y luego una evaluación del legado y de cómo son los teoremas. Bueno, me retrotraigo a 1915, el 25 de noviembre de 1915 aprendimos esto sin lambda, en 1917 lo aprendimos con lambda, son las ecuaciones de Einstein, y hubo que esperar 50 años para que un hito, que es el teorema de Penrose, marcara un antes y un después. Este hito modificó radicalmente lo que serían las reglas del juego de la relatividad. He usado durante años frases como que los aclamados teoremas de singularidades se citan como un gran logro teórico de la física, matemática, etc. A partir de ahora ya no hace falta, simplemente diré, es el premio Nobel de Física 2020. Es un Nobel merecido porque el teorema de Penrose es de una belleza diáfana. Contenía ingredientes novedosos, ideas fructíferas, impulsó múltiples desarrollos en relatividad teórica y tenía implicaciones en la física que de alguna manera son interesantes. En particular se introdujo la noción de esfera atrapada, luego comentaré, que es fundamental, es una idea clave tanto en la física de los agujeros negros como en otras, y su influencia es hoy en día prácticamente inabarcable. Como propuse hace tiempo en varios de mis artículos, los teoremas de singularidades constituyen, en mi opinión, el primer contenido que es netamente post-einsteiniano de la relatividad. Todo lo que había ocurrido antes, y aquí se puede leer una lista de lo que yo considero que había ocurrido antes, así como muchas de las cosas que vinieron después, también se puede leer ahí una lista de las cosas que vinieron después, de alguna manera había sido previsto, predicho, conocido por Einstein. Sin embargo, pues son los resultados de los teoremas de singularidades y sus consecuencias, y lo que hay detrás de ellos, eso ni siquiera lo pudo sospechar. En mi opinión, en 1965 la relatividad general se emancipó, pasó a ser una teoría física madura que además venía plagada de sorpresas y de enorme vitalidad. Me voy a situar en un contexto histórico en el que voy a hablar de todos estos personajes que aparecen aquí, que supongo que son conocidos de todos. Empiezo en 1918 con la solución encontrada por Kotler, las ecuaciones de Einstein con lambda, que no es más que la versión con lambda de la métrica que había obtenido, por supuesto, Schwarzschild en 1915. Aquí alfa denota 2gm partido por c cuadrado, donde m es la masa del cuerpo que está creando el campo gravitatorio y se denomina radio gravitatorio, aunque hoy mucha gente lo llama radio de Schwarzschild. Se ve claramente que hay una singularidad cuando R es cero y también hay otras singularidades porque este denominador, si se anula, que ocurre cuando esto es cero, pues aparece ahí un problema. Entonces sé que si lambda es cero, este problema ocurre cuando R es alfa. Nadie se preocupó mucho de la primera, R igual a cero, porque es una cosa lógica dentro de lo que cabe en simetría esférica, y se pensó que la segunda era inalcanzable. Schwarzschild encontró una solución en la que no se veía. Oigo bips, no sé si son preguntas o tengo que hacer caso, pero como no las veo, yo, si nadie me avisa, sigo hablando. En fin, poniendo alfa igual a cero en la solución anterior se encuentra lo que ya había encontrado de Sitter en 1917, que es su solución, en su versión estática. Y de nuevo se ve que aquí pasa algo en R igual a esta cantidad, que voy a llamar lambda minúscula, pero aquí no hay problema en R igual a cero. Calculando uno puede demostrar que esta métrica tiene curvatura seccional constante positiva, por ello tiene que ser una parte de la conocida geometría que tiene curvatura constante positiva. Además es máximamente simétrica. Esto lo encontraron o lo pusieron de manifiesto tanto Lanczos como Weil en 1923. Quienes probaron lo que en lenguaje moderno diríamos que es simplemente una extensión de esta métrica. O sea, decir que esta métrica es un trozo de la solución entera que tiene curvatura constante positiva. De hecho, la extensión, y me gusta resaltar esa palabra porque luego hablaré de esto largamente, se puede dar de manera explícita. Simplemente, bueno, aquí se ve, esto es explícito, es un cambio de coordenadas donde las coordenadas originales T y R pasan a nuevas coordenadas T con una barrita y G con una barrita, y la métrica entonces pasa a escribirse de la manera, digamos, casi canónica de lo que sería una métrica con curvatura constante positiva.
Hay que notar, sin embargo, que el cambio de coordenadas tiene un problema cuando esta combinación es mayor que 1, porque la raíz cuadrada no está definida. Esto es una restricción superflua que no tengo que, digamos, tener en cuenta una vez hecho el cambio de coordenadas, porque en la métrica final no hay ningún problema, como se ve. Entonces, por eso esto es lo que se llama una extensión de la original. Y bueno, es importante, para lo que luego voy a comentar, percatarse de que la métrica original es independiente del tiempo y por lo tanto es estática. Sin embargo, la métrica final depende explícitamente de la coordenada temporal t barra. Así que la métrica final no es globalmente estática. Una manera esclarecedora y muy importante de observar este efecto es calcular el área de las esferas que tienen valores constantes de t y g. Si uno calcula el área de esas esferas, sale esto de aquí, se ve que es una cosa que depende del tiempo. Y esta expresión es lo que representa 4pi r cuadrado en las coordenadas originales. Pero este nombre puede llevar a confusión si le doy el nombre de r, porque para valores de r mayores que lambda, la pregunta es, ¿r es una coordenada allí espacial o temporal? Para responder a esto, uno lo que puede hacer es calcular el gradiente o la diferencial de la coordenada r, ver cuál es su módulo y ver si es espacial o temporal. Y se ve que el diferencial de r es espacial o temporal, dependiendo de que esta cantidad de aquí sea mayor o menor que 1. Por consiguiente, en esta última región, el área de las esferas decrece estrictamente hacia el futuro, ya que r es una coordenada temporal. O también puede ser que crezca, dependiendo. Y voy a introducir aquí el primer diagrama de Penrose, que es el diagrama de Penrose de Sitter. En el apoyo a la concesión del premio Nobel de este año, la Academia Sueca dice que los diagramas de Penrose son una herramienta indispensable hoy en día en relatividad. Y por lo tanto, si es indispensable, pues tendré que usar. Aquí lo que se hace es otra idea de Penrose, se hace una compactificación conforme de todo el espacio-tiempo, de manera que uno pueda ver todo lo que hay de golpe. Y se suele llamar scry, esta letra de aquí, scry menos, scry más, a lo que es el infinito. El menos por el pasado y el más por el futuro. Aquí, cada línea horizontal representaría una 3 esfera, que es el espacio en de Sitter, de manera que g igual a 0 es, por decir así, el polo norte, y g igual a pi es el polo sur, de manera que son antípodas. Y cualquier punto en este diagrama representaría una esfera, excepto g igual a 0 y g igual a pi, que son los dos puntos del polo norte y del polo sur. La región que he puesto en rojo es la región original de de Sitter, en la que la métrica es estática. La región, el modelo global, como se ve, es una extensión de ese trocito solo. Y quiero simplemente resaltar que si uno coge aquí un punto que, insisto, representa una esfera, esa esfera tiene un área y si yo ahora el área lo sigo hacia el futuro, o sea, miro otras esferas que están hacia el futuro de ese área decrece irremediablemente y no me importa cómo vaya hacia el futuro. Una cosa importante que tengo que decir respecto de los diagramas de Penrose es que siempre se supone que los radios de luz, digamos los principales esféricos, están a 45 grados. Igualmente, la esfera que yo coja en esta otra región de aquí arriba, su área crece irremediablemente si voy hacia el futuro. Bueno, entonces llegamos a Friedman. En 1922, Friedman busca soluciones de este tipo a las ecuaciones. ¿Por qué hace eso? Bueno, porque las discusiones que habían tenido Einstein y de Sitter lo que hacían era coger un espacio que era una 3 esfera, con lo cual hace eso mismo. Lo único que permite que la métrica dependa del tiempo. Y aparte pone aquí una función f. Y demuestra que las únicas dos soluciones que existen estacionarias, o sea, sin que dependan del tiempo, son la que había encontrado Einstein en 1917, que es el universo estático de Einstein, poniendo aquí una constante y f igual a c cuadrado, c es la velocidad de la luz, o la que había encontrado de Sitter, que es, de nuevo, aquí a igual a constante y f esta cosa de aquí donde
el G tiene una relación con la R original de este tipo. Bueno, los modelos de Friedman, sin embargo, tienen también soluciones dinámicas, que son las que hoy en día se conocen como modelos de Friedman. Sí, no sé, hay VIPs que no sé si tengo que hacer algo al respecto. No, todo bien. Vale. Entonces, estas soluciones dinámicas son las que satisfacen este par de ecuaciones diferenciales ordinarias, bien sencillitas. En particular, uno puede ver que la ecuación segunda tiene una integral primera, esta constante de aquí A, que en realidad representa de alguna manera la densidad de masa o la densidad de energía, porque de nuevo supone solamente materia de tipo pulverulento, o lo que a veces se llama polvo, de manera que solamente hay densidad sin presión. La única componente no nula del tensor energía-momento es esta de aquí, y ya esta constante que sale pues representa de alguna manera la densidad de energía. Un análisis muy sencillo de las ecuaciones diferenciales muestra que es inevitable que el factor de escala, que así es como se llama la función A de t, vaya a cero en un valor finito de t, siempre y cuando se satisfaga esta condición, por ejemplo. Esto es una quiebra tremenda del espacio-tiempo, ya que la parte espacial simplemente se malogra, desaparece. Además, se puede ver, porque había una cubo dividiendo en la fórmula anterior, aquí, que la densidad de energía simplemente diverge. Friedman denominó este instante el tiempo de la creación y pasó a considerar otros modelos con curvatura negativa. Y quiero resaltar dos cosas. Por supuesto, si A es cero, lo que se obtiene es el modelo de sí, que no tiene tiempo de creación. Y de nuevo aquí, si uno coge las esferas dadas por T y G igual constante, tienen un área que depende del tiempo y que crece o decrece yendo hacia el futuro o hacia el pasado dependiendo del signo de apunto. Por ejemplo, si hay expansión, puede ser que estén creciendo. Entonces llegamos a Lemaitre, que tiene una contribución enorme. En 1927 construye un modelo que tendría sintéticamente el universo estático de Einstein en el futuro, pero proponía en el pasado del modelo de De Sitter. Consigue con ello una explicación a los desplazamientos al rojo de Hubble. Y más aún, en otro artículo sobresaliente que publica en 1933, que tiene un título obvio, L'univers en expansión, construyó la solución general con simetría esférica para materia pulverulenta, que hoy en día se conoce como el modelo de Lemaitre-Holman. Y ahí encontré una panoplia de resultados más que interesantes. Es un artículo que recomiendo. Demuestra la obvia inestabilidad del universo estático de Einstein, que ni siquiera Einstein había visto. Vio que el tiempo de creación de Friedman era ubicuo, estaba en todos los modelos. Además, como era un avezado científico, pensó que esto se podía dar a un exceso de simetría, que es lo que luego motivó a Penrose para demostrar su teorema. Y, de hecho, siguiendo una sugerencia de Einstein, construyó lo que hoy en día llamaríamos modelos de Bianchi 1, que son estos de aquí. O sea, construyó modelos que seguían siendo homogéneos espacialmente, pero permitían anisotropía, para ver si esto podía resolver el problema del instante de la creación. La conclusión que obtuvo fue clara: la singularidad persiste y escribió la anisotropía no puede evitar la desaparición del espacio. Lemaitre, en ese mismo artículo, resolvió lo que luego se dio en llamar el problema del horizonte, porque él se planteó resolver la siguiente contradicción, o lo que a él le pareció una contradicción, y es que los modelos de Friedman permiten que el área de las esferas sea tan pequeña como se quiera. Sin embargo, la existencia de un posible valor mínimo para tal área, si se acepta que R tiene que ser mayor que alfa en Schwarzschild, entra en contradicción con la anterior. ¿Por qué en un caso tiene que haber un área mínimo y en el otro no? Escribió: si se acepta el límite, una masa como la del universo no podría tener un radio menor de 1 millardo de años luz. Y lo que vio entonces simplemente es que se podía reescribir la solución de Kotler, en particular la de Schwarzschild, de esta manera. Por cierto, ya la habían obtenido previamente Painlevé y Gullström, pero no se habían dado cuenta de que era la misma solución que la de Schwarzschild. Dio explícitamente el término de coordenadas desde Kotler a esta métrica, y en otras palabras lo que encontró fue una extensión de la solución original de Schwarzschild. Y escribió: demostramos que la singularidad aparente R igual a alfa del exterior de Schwarzschild no es más que una cosa que se debe haber impuesto una solución y que se puede eliminar. Y luego escribió: el campo de Schwarzschild es así una singularidad
ficticia, perdón, R igual a alfa en Schwarzschild es una singularidad ficticia que es análogo a la que aparece en el horizonte del universo ITER. Entonces llegamos a Chandrasekhar y a Oppenheimer-Volkoff. Entre 1929 y 31, Anderson, Stoner y sobre todo Chandrasekhar descubrieron que las estrellas cuyo combustible de fusión se agota acaban derrumbándose para formar una enana blanca en equilibrio, excepto si su masa remanente, una vez que se ha expulsado todo lo que se expulsa en el colapso, es mayor que un cierto límite que hoy en día está dado por 1,4 masas solares. La fuerza que permite contrarrestar la atracción gravitatoria es la presión cuántica de generación de los electrones. Mejorando entonces el trabajo previo de Landau, quien junto con Baade y Zwicky sugirieron la existencia de estrellas y de neutrones, esto en la década de los 30. Recuerdo que los estrellas de neutrones no fueron descubiertas hasta 1967 por Jocelyn Bell. Pues Oppenheimer y Volkoff analizaron en 1939 la estabilidad de estas supuestas estrellas de neutrones, para lo cual además usaron la relatividad general. Y concluyeron que la presión de degeneración de neutrones, en este caso, era incapaz de mantener el equilibrio para masas grandes. Pero en un límite de hecho ridículo, pero hoy en día, teniendo en cuenta las fuerzas nucleares que hay que tenerlas en cuenta, se cree que el límite está entre 2 y 3 masas solares. Y Oppenheimer, aparte de con Volkoff, entonces, junto con Snyder, escribió un artículo que es capital en todo lo que sigue y en el tema de los agujeros negros. Es un artículo, es una delicia de artículo que hoy todavía es la visión básica que tenemos todos de cómo se forman los agujeros negros y las propiedades que tienen. Se llama sobre la contracción gravitatoria continua. En este caso se supone simetría esférica también y materia de tipo polvo, pero cogen una estrella de rango finito, o sea, con un cierto radio, y fuera la solución de Schwarzschild. Arguyen que el resultado no se modificará si se añade presión al fluido del interior o si se hacen perturbaciones de la simetría esférica. Y además describen estas dos frases que hoy en día seguimos repitiendo todos, y es que la estrella tiende a sellarse sobre sí misma desconectándose de cualquier comunicación con un observador exterior o distante, y solamente persiste su campo gravitatorio. De hecho, lo único que persiste es el campo gravitatorio de la estrella que crea el agujero negro previo a tener el agujero negro. Y luego escriben, para un observador distante transcurre un tiempo infinito hasta que se establece este aislamiento asintótico. Por eso la parte rusa llamaba a esto estrellas congeladas. Pero para un observador comóvil, que creo que aquí fue cuando se introdujo esta palabra por primera vez, con la materia estelar, este tiempo es finito y puede ser bastante corto. En fin, lo que hoy pensamos que es un hoyo negro. El modelo de Oppenheimer-Snyder lo voy a explicar brevemente con un par de diagramas de Penrose. En el de la izquierda lo que tengo es el modelo de Friedman, donde he puesto la constante cosmológica igual a 0. Es un modelo, por lo tanto, cerrado. Cada línea horizontal representaría una esfera donde hay aquí el polo norte y el polo sur, en los dos límites. Hay una parte, digamos, hay una singularidad inicial de tipo de creación, pero en un momento dado la expansión se frena y hay una parte de colapso hasta llegar a una singularidad final. Esta parte de aquí, que está en color púrpura, pues es la parte donde el universo está en contracción. La materia, insisto, es de tipo pulverulento. Lo que hacen ellos es, de alguna manera, recortan por aquí este modelo y lo van a juntar con un trozo de este otro de aquí. Y este otro de aquí no es más que la solución del Lemaitre o de Schwarzschild, si se quiere extendida. Toda la parte externa, esto es un diagrama de Penrose, por lo tanto aquí se incluye el infinito. Toda la parte externa representa lo que sería la solución de Schwarzschild original. La parte de en rojo es la parte que se ha añadido haciendo la extensión a través de R igual a alfa. Y lo que se hace es se coge una geodésica temporal radial que caiga la singularidad, se corta por ahí, en fin, no una geodésica, sino un conjunto que van a hacer un cilindro, y la parte de eso que queda a la derecha se va a pegar con la parte de la izquierda. Se pega bien
Por lo tanto, tiene que haber una relación entre la densidad de dentro, el radio de la estrella y la masa exterior, que es esta relación de aquí. Recuerdo que alfa es 2gm partido por c cuadrado, ya representa la densidad de masa, y G sub 0 es el valor donde se corta aquí el radio. Lo que se obtiene es el modelo de Oppenheimer-Snyder, que es este maravilloso diagrama de Penrose, donde se ve que una estrella, que es la parte que está aquí sombreada, colapsa, de manera que, de alguna manera, cada vez su área de la parte que es la superficie de la estrella va disminuyendo. Fuera se tiene la solución de Schwarzschild todo el rato, porque por el teorema de Birkhoff-Jensen se sabe que fuera la solución tiene que ser esa. Y se forma un agujero negro, que es esta zona de aquí, porque es, digamos, la zona que un observador externo, que son los que jamás pueden llegar más allá de esta zona, Scry más o I más, no va a haber nunca. Aquí se ve lo que dicen Oppenheimer y Snyder, y es que un observador que esté, por ejemplo, en órbita de la estrella, pero fuera, simplemente lo que va a ver es nada de lo que pasa más allá. Los conos de luz pasados no lo ven, de lo que es el horizonte de sucesos, que luego voy a decir cómo se define. Y la otra cosa desde el punto de vista histórico son que es un resultado absolutamente básico y totalmente fundamental en relatividad general, descubierto por quien se ha llamado Yvon Bruyard, o Yvon Fouguet-Bruyard, y más tarde Yvon Choquet-Bruyard, quien en los años 50 dio un paso trascendental mostrando que sus ecuaciones de Einstein, son hiperbólicas. Quiere decir que se pueden dar datos iniciales adecuados y existe una evolución única y bien determinada. Entonces, siguiendo resultados previos que habían demostrado Leray y Friedrichs, esto condujo a lo que luego se llama hiperbolicidad global y al concepto de hipersuperficie de Cauchy. Una hipersuperficie de Cauchy es un instante de tiempo, o sea, una hipersuperficie espacial, donde se pueden dar datos iniciales adecuadamente con el objetivo de determinar la evolución. Dicho en otras palabras, es un instante de tiempo que cualquier curva que no se corte de manera artificial tiene que cruzar antes o después, una y solamente una vez. Es relativamente lógico suponer que un espacio-tiempo tiene una hipersuperficie de Cauchy y por tanto es globalmente hiperbólico, y esto es lo que hizo Penrose en su teorema. Y llegamos a la contribución, digamos, que subyace a todos los teoremas de singularidades, es la ecuación de Raychaudhuri, este señor de aquí, en conversaciones conmigo hace muchos años y con el profesor Dadich en Pune, India. La contribución esencial de Raychaudhuri y de Kumar es que encontraron una ecuación que voy a brevemente describir e incluso demostrar. Einstein falleció el 18 de abril de 1955 y apenas un mes después se publicó el artículo de Raychaudhuri. Sin embargo, Raychaudhuri, y al que le interese esta historia puede leerlo en el número de Pramana dedicado a él cuando falleció, donde explica la historia. El artículo él lo envió en 1953, pero tuvo una serie de avatares con el correo, los referís, etc. En este artículo, Raychaudhuri prueba lo que es el primer teorema de singularidades de la historia. E incluye una versión de la ecuación que hoy se llama ecuación de Raychaudhuri, que es la base de todos los teoremas que luego se probaron. El teorema de Raychaudhuri vale para materia de tipo polvo también, o sea, solamente tiene densidad, que sea ortogonal a hipersuperficies. De manera independiente, el mismo resultado, pero más general, lo encontró Kumar un año después. Encontró la misma ecuación y probó un teorema más general porque admitía que hubiera presión para los fluidos, y además Kumar fue el primero que habló de una condición de energía. Raychaudhuri en su teorema daba por supuesto que la densidad era positiva y simplemente no lo escribió. Kumar además admitía presión, escribió las condiciones que eran necesarias. La ecuación de Raychaudhuri es una relación geométrica elemental, absolutamente elemental, y que voy a demostrar en dos líneas. Si uno tiene un campo vectorial cualquiera, no sé por qué aquí se llama U y aquí U, he cometido un error. La identidad de Ricci, que todo el mundo conoce, o si se quiere, la definición del tensor de curvatura, es esta de aquí, donde en habla es la derivada covariante.
Si yo aquí ahora contraigo el índice alfa con mu, me sale el tensor de Ricci. Si además contraigo con otro vector u, pues me queda esta ecuación de acá. Y ahora lo que se hace es simplemente se reorganiza el primer término por partes. Y lo que sale es la ecuación de Raychaudhuri. Simple y directo. La ecuación de Raychaudhuri se ve que hay un término aquí que es esto de aquí es la aceleración. No sé por qué en unos sitios hay una u y en otros es una v. Pido disculpas, pero todo tendría que ser o v o u. Supongo que he cortado y pegado. El caso es que aquí hay la aceleración, la divergencia de la aceleración, y luego aquí está la derivada a lo largo del campo vectorial de la divergencia, o si se quiere de la expansión, y hay este otro término de aquí y acá. La importante contribución de Raychaudhuri y de Kumar fue darse cuenta de las implicaciones físicas que tenían esta relación absolutamente elemental. Es que si, por ejemplo, yo supongo que V es geodésico, esto desaparece. O sea que si el movimiento es, por ejemplo, de tipo geodésico, para un fluido, ese término no está. ¿Qué hago con este otro término de aquí? Bueno, tiene los índices cambiados, pero si yo descompongo la derivada covariante en su parte simétrica y su parte antisimétrica, ese término vale esto de aquí. Y se puede ver que este término siempre es positivo y este lo puedo anular siempre que suponga, por ejemplo, que el vector tiene hipersuperficies ortogonales. Así que si el vector que estoy usando v es unitario temporal o también luminoso, esta parte de aquí es positiva. Y si además supongo que hay hipersuperficies ortogonales, esta de aquí no está. Así que la ecuación de Raychaudhuri se reduce simplemente a esto. Esto tiene signo, siempre y cuando suponga que esta componente del tensor de Ricci lo tiene, y me da el signo de la derivada de la expansión o de la divergencia del fluido a lo largo del propio fluido. En particular, si la divergencia es inicialmente negativa y supongo que esto es positivo, se sigue que la divergencia tiene que hacerse infinita en un tiempo propio finito. Y lo mismo hacia el pasado si supongo que la expansión es positiva. Ahora, si este v describe el vector de velocidad de un fluido de verdad, entonces lo que obtengo es una singularidad física, donde se puede demostrar que la densidad de energía diverge. Y además, en este caso de este teorema, se sabe dónde está la singularidad. La singularidad está en el pasado si el fluido está en expansión. Sin embargo, en general, si no hago todas estas suposiciones, lo que me dice la ecuación de Raychaudhuri es simplemente que tengo una cáustica. Porque obviamente todas estas condiciones se satisfacen en el espacio, por ejemplo, de Minkowski, que no tiene singularidades de ningún tipo. Ricci es cero, yo puedo coger mis congruencias y ahí lo que pasa es que se producen cáusticas. Este efecto o este fenómeno, que se le llama el efecto de focalización debido a la gravedad de las geodésicas causales, es la base de todos los teoremas que luego se demuestran de singularidad. Para que ocurra esto se necesita que esta condición valga. O sea, esta es una condición geométrica, es una condición sobre el tensor de Ricci. A esta condición se le llama condición de convergencia si vale para vectores v luminosos con convergencia luminosa y si vale para v's temporales con convergencia temporal. En relatividad general, como sabemos que tenemos las ecuaciones de Einstein, esa condición se puede reescribir en términos del tensor energía-momento. Por eso estas condiciones normalmente se les llama condiciones de energía. En particular, esta condición de aquí, si vale para todos los vectores temporales, se le suele llamar condición de energía fuerte en relatividad general, sobre todo si no hay lambda. Hay que resaltar una serie de cosas, y es que esta condición la pueden violar algunos campos físicos realistas, y segundo, la constante cosmológica lambda tiene un efecto contrario al que uno quiere para la convergencia. Así que si lambda es positivo, la convergencia gravitatoria es menor. En estas estamos que llegó Penrose en 1965 y después de Penrose llegó Hawking y Garrett, que fueron las otras dos personas que desarrollaron los teoremas de singularidades. ¿Por qué Penrose se mete en este lío? Bueno, primero está el resultado antiguo de Lemaitre, que usa los modelos de Bianchi 1, que tienen menos simetría, pero todavía tienen simetría porque son modelos homogéneos. El modelo de Oppenheimer-Snyder ignora los efectos de presión. La presión, si tiene un gradiente, es una fuerza que se opone a la gravitación.
Tampoco tiene rotación, 3/4 de lo mismo, y aparte tiene simetría esférica. La simetría esférica hace que las cosas colapsen hacia un punto central. El teorema de Ricciarduri-Komar también falla si uno supone que hay rotación, o sea que no tiene superficies ortogonales, o de manera más fácil si hay aceleración. E insisto, la aceleración viene dada por gradientes de presión. Hay resultados más generales para modelos de Bianchi, Shapley en el 64 y luego de Hawking y Ellis, pero siguen manteniendo mucha simetría. Y de hecho hubo un artículo clave de Lifshitz y Kalatnikov en 1963 donde atacaron el problema y llegaron a la conclusión de que no había singularidades y que lo que se formaban normalmente eran cáusticas. Estos métodos de Lifshitz y Kalatnikov llevaron luego a lo que se llama conjetura de BKL o Belinsky-Kalatnikov. Wheeler le propuso a Penrose que mirara este problema y ver si estos resultados eran ciertos. Penrose no se los creyó, le parecía que no estaban sustentados en razonamientos matemáticos adecuados y de alguna manera por eso se metió en el tema. Hay que añadir que este conjunto de Roshkevich, Seldovich y Novikov en 1965 argumentaron de una manera muy sólida que las irregularidades de un colapso estelar no esférico acababan siendo suprimidas por los procesos físicos o eran absolutamente despreciables y que la descripción normal del colapso era similar a la de Oppenheimer-Snyder. Ellos mismos corroboraron que la desconexión total de la estrella respecto de cualquier observador externo en general existía. De manera que la visión de Oppenheimer-Snyder era cierta, de alguna manera se desconoce una vez que atraviesa cierto momento la estrella del exterior. Uno se puede preguntar qué ocurre dentro, qué ocurre para un observador que cae con la estrella. Así es como llegó el tema de Penrose. Apenas 2 páginas en la Physical Review Letters que se prueban que ni las desviaciones de la simetría esférica ni otras consideraciones de otra índole son capaces de prevenir la formación de singularidades en la relatividad general una vez se ha alcanzado cierto punto de no retorno que hay que explicar. Y aunque normalmente no se diga o no se sepa, el teorema de Penrose no habla de la formación de agujeros negros. De eso hablan Oppenheimer, Snyder y Seldovich y toda esta gente. Penrose habla del interior de los hoyos negros. Esto lo voy a explicar luego más tarde brevemente. Hubo una idea innovadora, es probar la existencia de geodésicas incompletas, porque esto deja incompleto al espacio-tiempo. Entonces, para completarlo hace falta una teoría mejor, la teoría cuántica o lo que haga falta. Para conseguir su objetivo, Penrose introdujo, como ya avancé antes, la noción de superficie cerrada atrapada, que es una contribución conceptual única a la física gravitatoria en general, a la geometría también, con efectos en muchísimas ramas. Que, por cierto, la idea, cómo le vino a Penrose la idea y cómo la olvidó, es un tema muy interesante que merece la pena recordar a veces. Este es el teorema que ha merecido medio Nobel. Dice así, que si la condición de convergencia luminosa vale, es esa condición sobre el tensor de Ricci, si además hay una superficie de cochino compacta, o sea, un sitio donde pueda datos iniciales, que sea no compacto, estoy suponiendo que mi mundo es abierto o infinito, y si además existe una superficie cerrada atrapada hacia el futuro, pongamos, entonces tiene que haber geodésicas luminosas que son incompletas en el futuro. Y bueno, más tarde explicaré por qué pongo estos colores de aquí. Aquí hay 2 cosas. El tema de la incompletitud de geodésicas y la otra es la superficie atrapada, que voy a tratar de explicar. La idea de Penrose de probar incompletitud geodésica es determinante o fue determinante en lo que ha sido la caracterización de las singularidades en la teoría de la relatividad general. No suele tener una idea intuitiva de lo que es una singularidad como un sitio-momento, si se me permite la expresión, donde alguna cantidad geométrica o una cantidad física diverge. Esto representa serios problemas en la relatividad general, por múltiples razones. La primera, porque las singularidades entonces no pertenecen al espacio-tiempo. No es lo mismo una singularidad de una carga en un punto, donde diverge el campo eléctrico, pero al espacio-tiempo no le pasa nada en principio, que esta de aquí, donde ya no tengo la arena para seguir haciendo cosas.
Tampoco identificando las divergencias de, pongamos, el tensor de curvatura, que es la cantidad básica geométrica que tengo, para que me diga cómo es mi campo gravitatorio, vale, porque esto puede depender de la elección de la base. Y peor aún, incluso si uno usa invariantes de curvatura, puede ocurrir que todos los invariantes de curvatura se anulen. Y aún así haya singularidades. Ahora voy a poner un ejemplo. A veces las singularidades también se ven a otro tipo de problemas. Por ejemplo, las singularidades cónicas lo que pasa es que tienen pocas direcciones, no suficientes direcciones, pero no hay problema con la curvatura en principio. Y también existen singularidades direccionales, que dependen de cómo me acerque a ellas, y hay muchos otros temas patológicos que sería largo explicar. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo es el elemento de línea de una onda plana electromagnética que se propaga en la dirección Z. Existe una solución exacta que describe esto en relatividad general, que es esta de aquí. Nótese que hasta aquí esto es el espacio-tiempo de Minkowski, se le añade un término, donde aquí E es la amplitud del campo eléctrico o del campo magnético porque tienen la misma amplitud, es una onda plana. Se puede comprobar muy fácilmente que todos los invariantes escalares de la curvatura que yo me pueda construir con este espacio-tiempo son cero. Y sin embargo, este espacio puede perfectamente tener singularidades si, por ejemplo, el campo eléctrico se comporta mal en algún sitio. Por cierto, que este es uno de los temas que hizo Penrose en aquella época, donde hizo una multitud de resultados fundamentales, es demostrar que estos espacio-tiempos no poseen hipersuperficies de Cauchy. Así que hay espacios-tiempos que no tienen sitios donde dar datos iniciales para poder determinar toda su evolución posterior. Respecto de la definición de singularidad, Penrose lo que hizo fue usar las curvas físicas. Nótese que las curvas apuntan. O sea, si uno sigue una curva, de alguna manera está apuntando a un sitio. Así que, aunque las singularidades no estén en el espacio-tiempo, las curvas pueden apuntar hacia ellas. Por eso creo yo que considero adecuado diagnosticar la presencia de singularidad usando incompletitud de curvas. No solamente de geodésicas, sino de curvas en general. De todas maneras, aquí surge un problema muy importante, que es el problema de la extensibilidad del espacio-tiempo, del que luego hablaré un poquito más tarde. Desde 1965, o sea, desde el teorema de Penrose, casi todos los teoremas de singularidades prueban meramente la existencia de geodésicas incompletas, lo que es suficiente para demostrar incompletitud. ¿Vale? Pero también puede haber espacios-tiempos que sean completos desde el punto de vista geodésico, pero que tengan otras curvas razonables, por ejemplo, curvas que tienen aceleración acotada por todas partes que sean incompletas. Y hay un ejemplo de Geroch que demuestra que esto existe. ¿Existe alguna relación con divergencias de la incompletitud? Bueno, esta es una pregunta difícil que no tiene respuesta hoy en día. De manera sorprendente, se puede probar que hay límites al crecimiento de la curvatura para geodésicas que son incompletas y además maximales. Se puede ver que, por ejemplo, esta componente del tensor de curvatura a lo largo de la geodésica no puede crecer más que esta cantidad, digamos un inverso al cuadrado, cuando me acerco, donde tau aquí es el parámetro afín de la curva, el tiempo propio, hacia el sitio donde va a acabarse, donde se va a hacer incompleta. Hay algunos resultados parciales de Clark, hay resultados recientes que me resultan un tanto perturbadores de nuestro moderador y otros, diciendo que de hecho también hay variedades que son completas desde el punto de vista geodésico y tienen divergencia de los escalares de curvatura. Llegamos a la idea clave de Penrose de las subvariedades atrapadas. Brevemente explico lo que es una superficie atrapada. Aquí tenemos una situación que podríamos decir normal. Cojo un instante de tiempo t sub 0 y lo que sería una esfera. Estoy quitando una dimensión, por lo tanto una esfera es una circunferencia aquí. Dejo evolucionar a mi espacio-tiempo y en la evolución de mi espacio-tiempo dejo que las personas, incluso los rayos de luz que haya en la superficie, corran hacia afuera y hacia adentro. Eso me hace, o me define dos nuevas superficies, la que está aquí en azul y la que está en rojo, digamos la de hacia afuera y la de hacia adentro, que una está siempre fuera de la inicial y la otra está siempre dentro de la inicial. Pero lo que dice es, ¿pero qué ocurre con el área? Bueno, en una situación normal el área del azul va a ser mayor que la de aquí, que la de allá. Y en una situación no normal también. Pero lo importante es comparar las áreas no en un instante de tiempo, sino con la situación original.
Esto es lo que demuestro en este otro dibujito. Ahora me imagino que mi espacio-tiempo está colapsando, o sea, la geometría está variando con el tiempo y está contrayéndose el espacio. Entonces, pasa lo mismo que antes, la azul va hacia afuera de la original, la roja hacia adentro. La original lo que pasa es que se ha hecho más pequeñita y yo puedo comparar el área del azul con el área de la original. Y si el área del azul es más pequeño que el área de la original, el área de la que va hacia afuera, lo más que pueda, la velocidad de la luz, si se quiere, es más pequeña, entonces la llamo atrapada. Si resulta igual, la llamo marginalmente atrapada. Esta es la idea intuitiva. Voy a hacer un poquito de geometría para dar la versión más matemática. Recuerdo la situación donde antes hablaba del área de las esferas y que eso podía ser una coordenada temporal cuando me iba más allá en De Sitter o en Schwarzschild. ¿Qué quiere decir esto geométricamente? Bueno, yo cojo ahora una subvariedad cualquiera, no tiene por qué ser una superficie, en el espacio-tiempo y denoto por A sub el Z, su área o su volumen, depende de la dimensionalidad que tenga, esto será un hipervolumen, un área, lo que sea. Entonces, ahora cojo un campo vectorial cualquiera y la deformo a lo largo de este campo vectorial. Entonces, una cuenta básica en geometría es ver cuál es la variación del área cuando yo la deformo una superficie, digamos, a lo largo de un campo. Y lo que sale, la fórmula es que la variación a lo largo de ese campo vectorial del área inicialmente es simplemente la integral de esto de aquí. Aquí esto es la divergencia de la parte tangente del campo de deformación a la subvariedad. Y aquí está el producto escalar del vector de deformación con h. Aquí h es el vector de curvatura media. El vector de curvatura media no es nada más. Yo me calculo la segunda forma fundamental, dependiendo de la codimensión tendrá un montón de componentes, y luego hago la traza. Eso me da lo que se llama el vector de curvatura media. Nótese que si la hipersuperficie, la subvariedad es compacta, este término de aquí desaparece cuando lo integro. Es que si la variedad es compacta, simplemente la variación del área es la integral de la componente del vector de curvatura media a lo largo del vector de variación. Esta es una fórmula básica en geometría, que además en geometría clásica me define lo que son las superficies minimales, definidas por que el vector de curvatura media sea cero, y allí ese es el único caso distinguido. Pero si yo estoy en geometría lorentziana, y por ejemplo el h, el vector de curvatura media, es temporal futuro, entonces, cualquier variación que yo haga hacia el futuro, su producto escalar me va a dar un número negativo. Me da igual cuál coja. Así que, si el vector de curvatura media es temporal futuro, voy a llamar a esto una superficie, una subvariedad atrapada al futuro. Porque su variación de área es, no me importa cómo vaya hacia el futuro, siempre negativo. De la misma manera se puede hablar hacia el pasado. Si h en vez de ser temporal futuro es luminoso futuro, entonces a estas superficies se les llama marginalmente atrapadas hacia el futuro. La observación básica es que se ve claramente que si el espacio-tiempo es estacionario, entonces no puede haber subvariedades compactas atrapadas. Por razones obvias. Y desde el punto de vista de la definición original de Penrose, supongo que está acostumbrada la mayor parte de la gente que se suele hablar de las expansiones de las congruencias luminosas ortogonales a la subvariedad. Lo que pasa es que si yo me calculo con el vector de curvatura media cualquiera de sus componentes con una normal a la subvariedad, a eso se le llama la expansión a lo largo de esa normal. Así que si una subvariedad es atrapada, cada vez que yo cojo una normal que sea futura, esto siempre va a ser negativo. O sea, todas sus expansiones van a ser negativas. No solo las dos luminosas de las que hablaba Penrose, sino todas, absolutamente todas las expansiones futuras son negativas. La noción de subvariedad atrapada tiene varias virtudes, y es que es independiente de las coordenadas y, más importante, es independiente de que existan simetrías o superficies preferidas, etc. Y una cuestión decisiva es que su definición se basa en desigualdades. Las expansiones son negativas. El vector h es temporal. Y por ello, las superficies atrapadas o las esferas atrapadas son estables. Así que si uno tiene, por ejemplo, el modelo de Oppenheimer-Snyder, donde ve que se forman las esferas atrapadas, entonces deben existir en los colapsos que estén relativamente cercanos a Oppenheimer y Snyder, aunque no tengan ninguna simetría. Es un concepto que está diseñado para representar el confinamiento instantáneo debido a una gravedad intensa. Entre tanto, en 1963 Penrose había introducido el concepto de infinito conforme, que es lo que se ve en estos diagramas de Penrose, y esto permite definir otra cosa que es el horizonte de sucesos.
El horizonte de sucesos lo explico brevemente con unos diagramas de Penrose de nuevo. Este sería el de Minkowski, este de aquí. Aquí no hay nada malo, simplemente uno, si está en el infinito pasado, llega al infinito futuro de varias maneras. Y no hay ninguna parte del universo que yo no pueda ver si llego aquí, pero todo, tengo acceso a todo. Sin embargo, en el que he puesto de antes de la extensión de Schwarzschild, se sigue pensando que es asintóticamente plano porque tiene esta misma estructura, la parte infinita, pero un observador externo que viva toda la vida fuera de, digamos, de la zona donde se crea esta zona rara, donde se crea lo que luego vamos a llamar agujero negro, que tienen que acabar irremediablemente en I más o en Scry más, nunca va a haber eso de allá. Entonces, por eso esto de aquí se le llama el horizonte de sucesos. Es simplemente, su definición es el pasado de la parte asintóticamente plana. O sea, si yo cojo mi parte de infinito asintóticamente plana y hago su pasado, lo que queda fuera de eso lo voy a llamar agujero negro y lo que queda en el borde lo voy a llamar horizonte de sucesos. Por ejemplo, en el modelo de Oppenheimer-Snyder, este es el horizonte de sucesos, simplemente cojo el límite del pasado de lo que toda la parte que es externa del infinito. El horizonte de sucesos tiene una propiedad y es que es un concepto global. Eso se ve muy bien si, por ejemplo, uno construye un agujero negro mediante colapso de materia, por ejemplo, de tipo radiación o otra. Este modelo de aquí que tengo, donde aquí empiezo con un universo plano, o sea, estoy en el espacio-tiempo de Minkowski, de pronto llega esféricamente hacia mí materia colapsando. Cuando llega al centro forma un agujero negro, deja de llegar y por lo tanto fuera queda la solución de Schwarzschild con su trocito de aquí de agujero negro. Pero nótese, si yo vivo aquí en el centro del universo, estoy aquí y cada vez que mide a ver cómo es el universo, voy a ver que el espacio-tiempo es plano. Y siempre voy a ver que el espacio-tiempo es plano. Nunca voy a llegar a saber que el espacio-tiempo no es plano más allá. Así que este señor vive en un espacio plano, lo que puede observar siempre es el espacio-tiempo de Minkowski y sin embargo ya está dentro del agujero negro y más allá del horizonte de sucesos. Por esto se dice que el horizonte de sucesos es global. Necesito conocer toda la evolución futura del espacio para saber dónde está. Esto se ve muy bien en este otro ejemplo de la izquierda, donde es la misma situación de antes. Se ha formado un agujero negro. Tendría, por lo tanto, aquí ya mi horizonte de sucesos. Aquí, por ejemplo, puedo pensar que esto ha transcurrido 10.000 trillones de eones de años y luego de pronto llega más masa. Entonces el horizonte de sucesos salta y se hace más externo. Así que necesito saber toda la evolución futura. Bueno, la cuestión es que existe un teorema que asegura que en los espacios-tiempos asintóticamente llanos ninguna superficie compacta atrapada puede verse desde el infinito. O sea, están encerradas más allá de lo que se llama el horizonte de sucesos. Por consiguiente, el teorema de Penrose nos está hablando de lo que pasa más allá del horizonte de sucesos. Es un resultado acerca del interior de los hoyos negros, no de su formación. De su formación se habla en otras cosas, en otros sitios. Para la formación hace falta saber datos iniciales adecuados, si hay datos iniciales adecuados, que puedan asegurar la formación de esferas atrapadas. Bueno, ¿cuál es el impacto inmediato del teorema de Penrose? Bueno, sacudió a la comunidad relativista, su impacto fue absolutamente demoledor. En particular, a partir del 65 se desarrollaron un montón de teoremas de singularidades. Las principales y mejores ideas se debieron a Hawking y Penrose, y Gerard. En particular, Stephen Hawking, después de percatarse de que en los modelos de Robertson-Walker, o sea, los que describen el universo, hay esferas atrapadas, demostró varios teoremas de aplicación cosmológica. En este caso, probando incompletud hacia pasado. Otros teoremas trataron de cuestiones más básicas, como por ejemplo la colisión de ondas gravitatorias. Para el teorema de Hawking, lo que considero es el universo típico llano de Robertson-Walker, o sea que aquí el espacio ahora es el espacio sin curvatura, factor de escala. Y entonces, si yo me calculo el vector de curvatura media de las esferas, que tienen T constante, G constante, no sé si quiere R constante, el vector de curvatura media es este de aquí. Me lo he calculado yo y ahí está. Este vector es temporal si y solo si ocurre esto de aquí.
Esto, si lo pongo ahora, en el instante actual, lo que me estoy diciendo es que este vector será temporal si y solo si la constante de Hubble es mayor que c partido por d, donde d es la distancia propia a la esfera que está centrada en nosotros. Así que si yo cojo una esfera suficientemente grande, estas esferas son atrapadas hacia el pasado y el universo está en expansión. Esto lo vio clarísimo Hawking y demostró su teorema. Estos son unos diagramas de Penrose del Robertson Walker, donde se ve que si yo, por ejemplo, esto es para P igual a gamma rho sin lambda, y si yo aquí cojo esferas que tengan un radio mayor que esta línea de aquí, o sea, estas de aquí, pues entonces están en superficies atrapadas. Y lo mismo ocurre con los otros dos. Este es el caso con P igual menos un tercio de rho y este es el caso con P menor que menos un tercio de rho. Bueno, el teorema de singularidades más simple, moderno, después del de Penrose, es el de Hawking, que dice que si hay una hipersuperficie de Cauchy y su expansión es positiva y está acotada por abajo por una constante positiva, y además vale la condición de convergencia, por supuesto, esto siempre hay que suponerlo, entonces todas las geodésicas temporales son incompletas hacia el pasado. Aquí no hay que suponer superficies atrapadas ni nada por el estilo. Aquí hay una condición de contorno que es que exista expansión en todo el universo. Nótese que junto con el descubrimiento de la radiación cósmica de fondo, que también ocurrió en 1900... esto está mal, esto no es 1996, esto es 1966. La observación de la radiación cósmica de fondo ocurre en 1965 y es altamente isótropa, conducía a pensar que había habido algún tipo de singularidad inicial en el universo. Todos los teoremas de singularidades hasta la fecha he logrado yo esquematizarlos en lo que llamo el teorema patrón, y esto explica los colores que he usado antes en otros teoremas. Todos los teoremas tienen la misma estructura, y es que hay que tener una condición de curvatura, que a veces se llama condición de energía, etcétera, etcétera. Hay que tener una condición de buena causalidad, que normalmente supone una hipersuperficie de Cauchy, o si no, hacer una demostración en un sitio donde exista una hipersuperficie de Cauchy. Y luego hay que añadir una adecuada condición inicial o de contorno, sea una superficie atrapada, una subvariedad con expansión. Entonces lo que se demuestra es que hay completitud geodésica, sea luminosa, temporal o ambas. Por ejemplo, el teorema por antonomasia es el de Hawking y Penrose de 1970, que dice que si vale la condición de convergencia, la genérica, que es una cosa que habría que explicar, la condición de causalidad, que es que no haya curvas temporales cerradas. Si esto ocurre, y además supongo que hay, o bien una hipersuperficie compacta espacial, o bien una superficie atrapada compacta, o bien un punto cuyo cono de luz reconverge, entonces hay geodésicas incompletas. Siempre una condición de contorno, aparte de las otras condiciones. Y bueno, ¿cuál es el legado de estos teoremas? Creo que no voy muy bien de tiempo, voy a tratar de resumir. Bueno, el legado se puede, en fin, hay una lista que aquí se puede leer. Hay la rama de la teoría de la causalidad, todo lo que son los horizontes de Cauchy, el borde causal, la noción de horizonte de sucesos, el infinito conforme, toda la teoría de agujeros negros clásica, la conjetura de la censura cósmica débil, que dice que las singularidades están censuradas por el horizonte de sucesos y, por lo tanto, no tienen problemas para la predicción del mundo exterior. La censura cósmica fuerte, que dice que no hay singularidades visibles ni siquiera si me adentro en los agujeros negros. Luego hay desigualdades geométricas, también forman parte del legado, lo que se llama desigualdad de Penrose, la conjetura del área, desigualdad de área momentangular, isoperimétricas. Hay ideas subyacentes a las demostraciones que se han usado para demostrar el teorema de positividad de la masa. Se han usado argumentos típicos del teorema para encontrar restricciones a la topología de espacios con lambda positivo, la inestabilidad de los horizontes de Cauchy y, por supuesto, la formación de superficies atrapadas a partir de datos iniciales. Quiero detenerme especialmente en el caso de las subvariedades atrapadas, porque sin duda es el legado más importante del teorema de Penrose. Aquí es una idea que es ciertamente prolífica y que tiene muchísimas aplicaciones. Se usa en todo lo que tiene que ver con la conjetura de la censura cósmica. Se usa sobre todo numéricamente para detectar la existencia de agujeros negros cuando se resuelven las soluciones de manera numérica.
Ha evolucionado en todo tipo de desigualdades geométricas, en una fauna de superficies que se llaman marginalmente atrapadas, débilmente atrapadas, atrapadas hacia afuera, etc. Ha conducido a definir nociones locales de horizontes, no globales como el horizonte de sucesos, que se llaman horizontes dinámicos, horizontes aislados. Es un objeto que tiene interés en la matemática pura. Sus versiones, que se llaman marginalmente atrapadas hacia afuera, tienen un operador de estabilidad que es similar al de las superficies minimales en gravedad riemanniana. Ha influido en el desarrollo de lo que se llaman análogos gravitatorios. Y los teoremas se han mejorado con el tiempo y hay teoremas que son relativamente contemporáneos. Desde 1970 se han mejorado los teoremas en múltiples direcciones y bueno, sería también muy larga y prolija la lista. Se han añadido más alternativas a la condición inicial o de contorno. Se han hecho consideraciones topológicas para casos no simplemente conexos. Bueno, aquí se puede leer. Se ha relajado la condición de la curvatura. Se pueden acomodar también para universos inflacionarios. Permiten incluso que se viole la causalidad y aún así se puede demostrar incompletitud. Y bueno, se han demostrado para situaciones de interés como colisión de ondas planas. Uno de los problemas que tenían los teoremas de singularidades es que requerían una cierta diferenciabilidad matemática. La matemática tenía que ser C2 al menos. Por ejemplo, el modelo de Oppenheimer-Snyder, al estar enlazado, no es C2. Esto ha sido recientemente superado por esta gente, donde han demostrado el teorema en general. Hay casos cosmológicos donde se forman agujeros negros en el universo y existen regiones causalmente desconexas. Hay resultados matemáticos de comparación de volúmenes, hay superficies atrapadas hacia afuera que sustituyen a la superficie compacta atrapada, simplemente basta suponer que están atrapadas solo hacia afuera. Se pueden suprimir algunas de las hipótesis para ver qué ocurre con la parte sustancial de los teoremas. Se puede también ver cuál es su relación con el borde causal. También se admiten dimensiones extra. Los teoremas valen para dimensiones cualesquiera, pero en dimensiones extra la topología puede ser más rica. Se pueden usar subvariedades de cualquier dimensión. Se pueden utilizar las condiciones de curvatura, atenuarlas para ver si se puede incorporar inflación al principio del universo, admitir constante cosmológica positiva. Por supuesto, hay un montón de resultados para incorporar correcciones cuánticas, así que hay teoremas de singularidades cuánticos, si se quiere, también teniendo en cuenta otros efectos cuánticos, también aplicables a agujeros negros que se evaporan utilizando la evaporación de radiación de Hawking, nuestro efecto cuántico. Esto es muy reciente, o basándose en promedios. Bien, a veces se le da la vuelta a la tortilla y se dice, ¿qué ocurre si quiero que el espacio-tiempo sea geodésicamente completo? Normalmente lo que ocurre es que hay un límite para la curvatura. Por ejemplo, en el caso estacionario se puede ver la componente 0,0, donde 0 es la dirección de estacionalidad, tiene que ser menor, se comporta como 1 partido por rho cuadrado. Y en el caso globalmente hiperbólico con expansión, se ve que basta con que los promedios sean no 0 para que haya incompletitud, o si son 0, son completos. Y bueno, no sé cómo voy de tiempo, quiero hacer una breve idea de cómo van las ideas subyacentes y una evaluación crítica. Si hace falta que pare, se me avisa y yo paro. Recuerdo que los teoremas tienen una condición de curvatura. Normalmente se llaman condiciones de energía genéricas. Esta condición es totalmente indispensable, no existe un teorema sin ella. Y lo que hace es, asegura la focalización de las geodésicas vía la ecuación de Rayleigh. La condición de causalidad impide viajar hacia el propio pasado, evitando la singularidad si se quiere, como en el modelo de Gödel. Pero de mayor importancia, normalmente lo que se hace es utilizar una hipersuperficie de Cauchy. Si tengo una hipersuperficie de Cauchy, entonces resulta que hay geodésicas que maximizan el tiempo entre cualesquiera dos puntos. Así que si yo cojo cualesquiera dos puntos en mi espacio-tiempo, sé que tiene que haber, si hay una hipersuperficie de Cauchy, una geodésica máxima, de tiempo máximo. Pero las geodésicas de tiempo máximo no pueden tener puntos focales o conjugados, que es lo que demuestra la ecuación de Rayleigh que tiene que haber. Así que uno sospecha que aquí ya se ve algún tipo de contradicción.
Y el tema este de la focalización de geodésicas se puede ver en la geometría tradicional. Si yo cojo una esfera, las geodésicas en la esfera son los círculos máximos. O sea que eso no es una geodésica, pero cualquier meridiano que yo coja sí que es una geodésica. La condición de ser geodésica es local. En este caso, en geometría riemanniana lo que hace es minimizar la distancia. Así que a lo largo de una geodésica lo que hago es minimizar la distancia sobre la esfera. ¿Pero qué ocurre globalmente? Pues para empezar, yo no puedo tener esquinas en mis geodésicas, porque, por ejemplo, este meridiano y este van de Q a P, pero como tienen una esquina aquí, ya no son de distancia mínima entre Q y P. Así que las esquinas hacen la distancia mayor. Y luego, ¿qué ocurre con los puntos conjugados y focales? Bueno, si yo parto, por ejemplo, del polo sur y voy al polo norte por una geodésica que es un meridiano, pues ya veo que la geodésica no es necesariamente única, porque puedo ir por aquí, pero puedo ir también por aquí o puedo ir por allá. Todos esos son meridianos y son geodésicos. También si parto de aquí, del Ecuador, de manera ortogonal tengo una geodésica que va hacia el norte, pero tengo muchas otras que van hacia el norte y que me dan la misma distancia. De hecho, todas las geodésicas que parten del sur llegan al norte. Que esto es lo que se llama de alguna manera un punto focal, un punto conjugado, donde todas las geodésicas de luego se vuelven a encontrar. ¿Y qué importancia tienen? Bueno, pues imaginemos que yo quiero ir del sur a este punto P. Tengo dos geodésicas para ir. Tengo esta y tengo esta otra. Pero esta sé que es la que es menor, de menor distancia. ¿Por qué lo sé? Bueno, pues porque no ha atravesado ningún punto focal. Esta es la idea básica que subyace a los teoremas de singularidades. En relatividad lo que ocurre es que en vez de mínimo lo que se hace es máximo. Pero para maximizar necesito que no haya puntos focales. Sin embargo, la ecuación de Ricciardo me está diciendo que los puntos focales van a existir en general. Así que la focalización de todas las geodésicas causales me dice que hay existencia de cáusticas, de puntos focales. También hay tiempo propio máximo, así que hay un conato de contradicción. Si las geodésicas son completas, parece que esto no puede ser. Sin embargo, no hay tal contradicción todavía. Esto es la parte fundamental. La razón es que no he asegurado la existencia de un límite superior finito para los tiempos propios de las geodésicas. Así que para obtener la contradicción necesito siempre una condición de contorno o inicial que es absolutamente esencial para probar los teoremas. En el caso del teorema de Penrose es la esfera atrapada. La esfera atrapada tiene focalización, eso hace que su futuro tenga un borde compacto. Ese borde compacto es incompatible con la suposición de que hay una superficie de Cauchy no compacta. Y bueno, viene la evaluación crítica de los teoremas, pero no sé si tengo tiempo para hacerla. Hasta ahora todo lo que he dicho es positivo sobre los teoremas. Quiero hacer, si se me permite aquí, una evaluación, un pequeño discurso crítico. Este modelo que es el mío me lo voy a saltar. Vamos al problema. ¿Perdón? Sí, sigue, de verdad que sí, yo creo que la gente lo está disfrutando. Sí. Bueno, de todas maneras, me salto este modelo, si a alguien le interesa, es un modelo que construí hace mucho tiempo, en 1990, que no tiene singularidades, es global hiperbólico, tiene una superficie cochina compacta, tiene esta ecuación de estado P igual a un tercio de ρ, tiene la densidad finita por todas partes, etcétera, etcétera. Y sin embargo no tiene singularidades por ningún tipo, es físicamente completa. Y bueno, ver cómo esto concuerda con los teoremas de singularidades, se puede ver que este, por ejemplo, que tiene hipersuficientes de Cauchy, que está en expansión por todas partes, su expansión no está acotada por un valor finito, sino que tiende a cero en el infinito. Ese detalle hace que esto sea completo. Así que el key de los teoremas están los pormenores. Quizás es más interesante ver el caso de De Sitter. En De Sitter, ya dije, bueno, este de nuevo es el modelo de De Sitter, pero ahora lo que era De Sitter antiguamente, que era este cuadrado, ahora lo he doblado para que se vea mejor cómo es la estructura. Aquí lo que ocurre es que tengo que identificar esta parte de aquí con este de aquí. De manera que si lo cierro, lo que me queda es un cilindrito y cada corte horizontal es una circunferencia que representa la tres esfera. Bien. Ya había dicho que esta de aquí tenía un área que decrecía, esta esfera de aquí. Ahora la esfera son dos puntos, por supuesto. Ahora la esfera en dimensión cero es este punto con este punto. Así que esta esfera de aquí, sé que si calculo su área, disminuye hasta hacia el futuro, porque
lo demostré en la métrica, por lo tanto es una superficie atrapada. Esta de aquí, por ejemplo, no lo es. Esta de aquí no lo es hacia el futuro, no es hacia el pasado. Pero lo que quiere decir que es atrapada, bueno, lo que hizo Penrose es demostrar que entonces el futuro, que en este caso, siguiendo los 45 grados, son estas líneas que he puesto aquí, como se ve, es compacto. De aquí se acaba ya, digamos que luego ya pasa a formar parte del futuro cronológico, y aquí, cuando llega aquí, como está identificado con esto, se ha cerrado. Y me queda un borde compacto de lo que es el futuro. Hay superficies atrapadas, tengo hipersuperficies de Cauchy, porque cualquier corte aquí es una hipersuperficie de Cauchy, pero no tengo singularidades. ¿Por qué? Porque la hipersuperficie de Cauchy es compacta en este caso. De nuevo, los pormenores. Y esto pasa con cualquier agujero negro que sea regular. Por ejemplo, este es un agujero negro típico en el que se ha cogido la parte externa de Schwarzschild, se ha extendido, pero en vez de terminar en la singularidad, a partir de un momento dado se ha puesto otro tipo de materia que no sea vacío, se regulariza. Esto aquí en el rigor a cero no tiene ningún problema, es lo que se llama un modelo regular de agujero negro. El primero lo construyó Bardeen y luego este es uno que construí yo hace tiempo con mis colegas. Y bueno, aquí lo que se ve de nuevo es que si yo cojo una hipersuperficie de Cauchy y una esfera atrapada, que aquí las hay, porque este trozo de aquí en blanco es Schwarzschild, el teorema de Penrose me está diciendo que esto es incompleto, porque esta hipersuperficie de Cauchy es no compacta y aquí tengo una superficie atrapada. Además, este modelo que construimos tiene la condición de energía débil, o sea, que es la condición de convergencia. Y claro que dice el teorema que es incompleto, lo que me está diciendo es que las geodésicas acaban aquí, ahí, que es todo para lo que sirve como hipersuperficie de Cauchy este trozo de aquí. Más allá, eso ya no es una hipersuperficie de Cauchy. O sea que si extiendo más allá de esta línea, eso ya no es una hipersuperficie de Cauchy. Así que el teorema de Penrose me está diciendo incompletitud, pero no me está diciendo singularidad en ese sentido. Me está diciendo, a lo mejor es extendible. Por cierto, que aquí cambia la topología. La topología de esta hipersuperficie es S2 por R, y la topología de las que hay aquí es S3. En la evolución, la topología del espacio cambia. Bueno, entonces, ignorando sutilezas y pormenores, los teoremas de singularidades a veces se citan diciendo son consustanciales de las singularidades con la relatividad general. Confirman el destino final fatal de las estrellas masivas y defienden un inicio singular. Bueno, 1 y 2 son falsas directamente. La tercera es una verdad, pero es una verdad que depende de las observaciones más que de los teoremas. Todos los sistemas gravitatorios conocidos son regulares. El Sol, la Tierra, las galaxias, todo lo que uno quiera pensar. Y están incluidos en la relatividad general y en sus leyes. Las únicas excepciones son quizás el universo y los hoyos negros. Y una perspectiva más adecuada sería decir que algunas singularidades son un rasgo distintivo de la relatividad general, aunque son consustanciales. Y basándose en los modelos y límites de Chandrasekhar, Oppenheimer, Volkov, ofrecen pruebas sólidas de la necesidad de correcciones, probablemente cuánticas, en el interior de los agujeros negros, que es donde se han formado las superficies atrapadas. Y bueno, hay muchas razones como, digamos, no saber si los teoremas de singularidades se aplican a las situaciones normales. La condición de curvatura puede no cumplirse, la condición de convergencia luminosa sí que se satisface, pero no en su versión temporal, depende del signo de lambda. Y también la podemos mirar campos clásicos, eso ya lo dije antes. Los teoremas solamente prueban incompletitud. Esto, como he dicho hace un momento, puede ser que simplemente indiquen que la métrica es regularmente extensible. Y esto es un problema grave porque no sé cómo extender espacios-tiempos. No hay una normativa para extender un espacio-tiempo. Las extensiones no son únicas y suele haber muchas, infinitas. La que acabo de poner en un agujero negro regular es una extensión de Schwarzschild diferente de la habitual. A veces se escogen extensiones que conducen a singularidades, especialmente si las regulares violan condiciones que suponemos físicas. Pero, ¿quién sabe qué pasa más allá del horizonte de sucesos? ¿Cómo sé cómo tengo que extender yo más allá del horizonte de sucesos? Este es el ejemplo elemental otra vez del agujero negro regular. Aquí esto es Schwarzschild completamente, esto es una extensión que es totalmente regular, que luego tiene otro universo. Esta extensión no viola ninguna condición de energía, bueno, viola la condición de energía dominante, pero tiene la condición de convergencia. Resulta complicado, voy acabando, saber cuándo
cuando las condiciones de contorno se satisfacen. Por ejemplo, no es fácil saber si todo el universo se está expandiendo actualmente. Todo el universo. Necesito saber todo se está expandiendo. Tampoco sabemos si las superficies atrapadas se forman en el colapso gravitatorio, porque eso depende críticamente de las condiciones iniciales. Que yo sepa, hay un único resultado serio o formal sobre la formación de superficies cerradas atrapadas, dado un conjunto abierto de datos iniciales que no tengan simetría, que se debe a Christodoulou y estas otras personas. Se refiere al caso puramente vacío, o sea, ondas gravitatorias que vienen del infinito en un espacio-tiempo plano. Christodoulou escribió esto de aquí: no es obvio que las superficies atrapadas se puedan formar evolucionando desde condiciones iniciales en las que no estén presentes estas superficies. Y lo que es más importante, no es nada fácil ver si, partiendo de condiciones iniciales que estén lejos de tener superficies atrapadas, estas se vayan a formar. Y bueno, la conclusión de los teoremas más potentes es muy pobre, porque simplemente no me dicen ni dónde está la incompletitud y su intensidad. No me dice si está en el futuro o en el pasado. Por ejemplo, el teorema de Hawking y Penrose tiene una aplicación escasísima, porque me dice que hay una singularidad, una incompletitud, pero si yo supongo que la singularidad inicial ya me está dando incompletitud en el universo, no me dice nada de ninguna otra singularidad. Por otro lado, los teoremas que ofrecen conclusiones más detalladas tienen quizás suposiciones que son excesivas. La suposición de una existencia de una esfera atrapada, insisto, no habla de la formación de agujeros negros, sino que habla de lo que pasa en su interior una vez que se han formado. Y como ejemplo final, quiero resaltar: el agujero negro, por excelencia, es el descrito por la métrica de Kerr, que se supone que es el único. Pues no hay ningún teorema de singularidades, ninguno, que diga que la métrica de Kerr tiene que tener una singularidad. Ningún teorema de singularidades predice la singularidad de la métrica de Kerr. Este es mi último diagrama. Este es el diagrama conforme del agujero negro de Kerr, donde hay que separar, porque el agujero negro de Kerr tiene una singularidad que es de tipo anular, es un anillo que está solamente en el plano ecuatorial. Este es el diagrama de Penrose del plano ecuatorial, donde está la singularidad aquí. Este es el diagrama de cualquier otro corte a teta constante, donde teta es la latitud. Y aquí se ve que se tiene la parte asintóticamente plana, esta de aquí o esta de aquí, dependiendo del valor de teta. La parte que tiene superficies atrapadas, que es siempre esta de aquí intermedia. Y luego la parte de la singularidad, o no, porque fuera del ecuador no la tiene, que se llega a otra parte asintóticamente plana. En esta zona de aquí hay curvas temporales cerradas, se viene la causalidad. Y ahora la pregunta es, ¿hay algún teorema que me prediga que esto es singular, que hay aquí geodésicas incompletas? Bueno, yo cojo aquí una hipersuperficie de Cauchy. Esto no es una hipersuperficie de Cauchy porque tiene este horizonte. A partir de esta raya de aquí ya no es capaz de predecir lo que ocurre, o a partir de esta raya de acá. Porque hay curvas que van hacia el pasado que no la cortan. Perdón. Y bueno, como digo, no hay ningún teorema de singularidades que sea capaz de predecir esto. Peor aún si me pongo dentro, porque si me pongo adentro y quiero aquí predecir la existencia de esta singularidad, tengo curvas temporales cerradas. Y ya peor aún para los teoremas. Bueno, con esto acabo. Las conclusiones son que los teoremas de singularidades constituyen uno de los mayores hitos de la física matemática. Cuando yo estaba viendo el anuncio del premio Nobel de este año por internet, vi en la pantalla la cara de Penrose. Este soy yo. Cuando lo vio, exactamente ese soy yo. Y no tengo nada más que decir que esto es el premio Nobel de este año. Raramente un par de páginas dan para tanto. Muchas gracias. Preguntaban por las singularidades nulas en general. ¿Quieres comentar algo sobre ese punto? Sí. Mientras vamos activando. Es una de las cosas que he dejado fuera y es absolutamente fundamental, lo del tipo, las singularidades luminosas, que la gente llama nulas. La idea básica es que esta zona que, digamos, se llama el horizonte de Cauchy y que es a partir de donde una hipersuperficie que inicialmente quería ser de Cauchy deja de serlo, supuestamente es inestable y allí se va a formar la singularidad. Hay resultados recientes de la Fermos y otros matemáticos que llevan a decir que la singularidad ha de ser así. Tensión con lo que se llama la conjetura de BKL, que dice que la singularidad va a ser de alguna manera espacial. Bueno, aquí la gente se está yendo. Y
y bueno, simplemente lo que quiero decir es que, en mi opinión, si finalmente se demuestra que las singularidades dentro del agujero negro tienen que existir de manera clásica, creo que sí que van a tener que ser singularidad luminosa, como de alguna manera predicen Israel y otras personas. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta más entre el público. Aquí hay muchas. Había al principio. Se han hecho muchas preguntas al principio. Bueno, pues a ver si las contesto todas. Iván Agulló, no sé si puede. Iván Agulló, sí, bueno, quizá damos la entrada al público. Por Roberto. Un momento, como Iván hablará después. Sí, como Iván hablará después. No está Roberto. Si le doy paso. Roberto Sussman habla. Sí, por eso. Había preguntas en el chat al principio. La primera pregunta que te han hecho ha sido relativa dice el asistente, al tiempo, en respecto al planteamiento de Smolin de que el tiempo el espacio es emergente. Dice, el espacio es emergente y el tiempo fundamental. Con lo cual deberíamos gravelizar, no sé muy bien lo que quiere decir, el tiempo. Bueno, yo ahí tengo una opinión divergente. Yo creo que el tiempo muy probablemente surge, digamos, de clasificar, como se diga, es un efecto clásico que produce luego la gravitación, pero probablemente el tiempo de manera esencial no exista. Un momentito, a ver. Vale, he convertido en presentador a Roberto. A ver si Roberto Sussman comentar. Bueno, lo he hecho moderador incluso. Pero bueno, Roberto, ¿puedes abrir? Roberto Sussman, ¿puedes abrir el micrófono tuyo? Deberías poder. Sí. No, quería preguntar sobre la configuración de la bolsa de oro. No sé si la conozcan. Cuando se genera una curvatura, por ejemplo, con simetría esférica, las esferas concéntricas no van disminuyendo, no van aumentando de radio. Conforme identificamos cada esfera, no van aumentando de radio, sino que van aumentando hacia adentro. Y eso empotrado en un espacio de mayor dimensión se ve como una bolsa de oro. Y entonces, de una manera de los observadores que están dentro de esa bolsa de oro pueden ser geodésicas o curvas no geodésicas incluso completas. No tengo nada que decir, vamos, que me parece que es un ejemplo, sabes tú más que yo acerca de eso, y ya lo he mencionado antes, es que congeló. Es que hay ejemplos que tienen completitud geodésica, pero hay problemas de curvatura. También las condiciones de energía probablemente no se cumplan, pero yo creo las condiciones débiles de energía sí se cumplen, pero las fuertes, quién sabe, porque requiere presión negativa muy fuerte para lograr una configuración así. A ver, como he tratado de explicar, hay muchos teoremas ya hoy en día que han relajado la condición de energía bastante. Basta con que valga la condición de energía débil, pero de manera además promediada, por ejemplo, a lo largo de curvas o cosas así. O hay versiones incluso cuánticas. O sea que la condición de energía se puede relajar muchísimo. Pero bueno, claro, no se puede relajar del todo porque si no, no hay atracción gravitatoria. Sí. Bueno, esa era mi pregunta ahí de Muy bien, las Roberto. bolsas de oro. Saludos, saludos. Saludos, saludos. Saludos, Roberto, saludos. Sí. Bien, yo creo que va siendo de iniciar la mesa redonda, la discusión un poco menos técnica, en la que continuaremos con José, si aguantas un poco. Sí, aguanto por ahora. Bueno, tenemos otro comentario en el chat
A ver, quizá, no sé si me doy a John Beato. ¿Algún comentario sobre las direcciones futuras de investigación en este tema? Bueno, en mi opinión, la parte más importante, que no tiene que ver con el tema de singularidades, es esta cuestión de ver si se forman o cuando se forman superficies atrapadas, dando datos iniciales. Otra cuestión es lo relativo a la pregunta que me han hecho antes. Si verdaderamente hay una singularidad, una vez que se atraviesa el horizonte de sucesos, si esta singularidad va a ser de tipo espacial o va a ser de tipo luminoso o incluso temporal. Si es temporal, no vale la conjetura fuerte de la censura cósmica. Y hay que ver otras dos. Incluso a veces se puede ver que digamos que depende de alguna manera que el observador vaya montado en la estrella o el observador entre en un agujero negro después de que se forme para que vea una cosa u otra, lo cual resulta un tanto difícil. Y la otra cuestión que, bueno, que a mí me gusta resaltar es que hoy en día los teoremas de singularidad se pueden probar no solamente para subvariedades, para superficies atrapadas, sino para cualquier tipo de subvariedad, cualquier dimensión que tenga atrapada. Eso abre un mundo posible de eso. Bien, bueno, pues nada, vamos a empezar con la mesa redonda y estamos presentando a los participantes invitados por orden alfabético. Vamos a empezar ahí y primero tenemos a Ana Alberta, que es profesora en la Universidad de Leiden, en Países Bajos, y en la Universidad del País Vasco, en Bilbao, y trabaja en cosmología y en teoría de cuerdas. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Estoy intentando darle al... No sé si me veis. ¿Me veis? Ahora sí. Ahora me veis. Ahora te vemos. Ahora he dejado de verme yo, pero es que me estaba... Lo que veía era una luz que no me veía yo, pero sí me veis. Vale. Una cáustica. Perfecto. Con luz o sin luz, me da igual. Bueno, antes sería la primera vez. Imagina dando clases las veces que fallamos con esto. Yo con este concretamente no he probado con otras cosas, pero pues lo primero deciros hola y la idea de haber organizado. Vamos, ha sido fantástico. Me da mucha envidia a tus estudiantes, pero encantada de veros. ¿Qué tal estáis? Parecido a todos, ¿no? Pero no sé, una ventaja poder hacer esta. La verdad es que tiene su punto, ¿no? Poder reunir a tanta gente haciendo ciencia, precisamente que nos habría motivado fuera de este contexto, ¿no? Es muy bonito. Sí, muy bonito. Pues creo que me toca ahora a mí presentar a relevante, a pesar de su juventud ya muy conocido, a nuestro Iván Agulló, profesor en Louisiana State University, a pesar de mi pronunciación es un lugar de Estados Unidos, y que es experto en teoría de campos, en espacios curvos, cosmología, agujeros negros, Quantum Cosmology, autor de un bestseller. Y bueno, simplemente saludar a Iván, a ver si lo podemos ver y escuchar. Hola, hola. Hola, bueno, aparte de todo eso, protagonista de documental también. Apuesto protagonista. Bueno, yo quería sobre todo darle la enhorabuena a Zenovilla por la fantástica charla. Ha resumido en una hora 2 o 3 vidas de estudio sobre relatividad general. Todo lo que me gustaría saber algún día lo ha dicho él. Una charla excelente, gracias. Gracias. Fabuloso. Pues bueno, continuamos. Nuestra tercera invitada es Isabel Cordero Carrión, que es profesora en la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Valencia y ella es experta en relatividad numérica. ¿Qué tal, Isa? Pues muy bien, pero voy a empezar felicitando a toda la gente que se lo merece por esta idea que ha conseguido a las 8 de la noche, hora española, en época de pandemia, juntar a 200 personas, a Zenovilla, porque es un libro al que deberíamos de escuchar muchas más veces y aunque sea experta en numéricos, los numéricos deberemos escuchar más textos resultados teóricos, porque como ha dicho Zenovilla,
son fundamentales para poder realizar nuestras simulaciones. Así que para mí es un placer estar aquí, aprender, escuchar y juntarnos un poquito todos dentro de lo que se puede. Bien, gracias. Bueno, Isabel también ha contribuido de manera a que esta charla sea posible, porque ella es nuestra magnífica secretaria, la secretaria de la Sociedad Española de Gravitación y Relatividad, una y apreciada divulgadora, y también ha puesto, sirve para hombre, no sé cómo decir, bueno, elegante, bella, protagonista también de un famoso documental. Y bueno, pues otro ha puesto protagonista de ese famoso documental y antiguo vocal, si no me equivoco, de la Sociedad de Relatividad Española, y bueno, otro de los referentes para nosotros, para los que somos solo un poquito más jóvenes que ellos, y antiguo compañero de la UPV. Nuestro cuarto invitado, Roberto Emparan, que es investigador y crea en el Instituto de Ciencias del Cosmos de la Universidad de Barcelona, y su trabajo cubre muy amplio de la relatividad y de la gravitación en general. Trabaja en gravitación clásica, cuántica, teoría de cuerdas, y bueno, está aquí porque su trabajo en especial se ha enfocado en agujeros negros, y pues es un placer tenerte aquí también, Roberto, cerrando este grupo de ponentes o de participantes. Gracias. Hola, buenas noches. Encantado de estar aquí y bueno, uno también a todas las felicitaciones y enhorabuenas de todos los participantes anteriores. Muchas gracias por organizar esto. Gracias a vosotros por asistir y por prestaros a este pequeño sacrificio en pro de la ciencia, ¿no? Sobre todo. No sé si quieres comentar un poco, sí, el funcionamiento. Pues, sí, en principio vamos a comentar el funcionamiento de la mesa. Vamos a introducir una serie de temas y cuestiones y le daremos la palabra a nuestros invitados principalmente, y podéis continuar haciendo cuestiones por el chat y intentaremos daros paso conforme podamos, porque ya somos muchos y hay muchas ganas de preguntar y tenemos poco tiempo también. Así que, bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar hablando un poco sobre el origen del universo y el Big Bang, ¿no? Porque en el contexto del Big Bang clásico, los modelos más sencillos nos dicen que el universo surge de una singularidad. Y hay alternativas a esta singularidad que están inspiradas en diferentes modelos, como modelos de Branas, en teoría de cuerdas, modelos de Loop Quantum Gravity, entre muchísimos otros. Incluso Penrose ha defendido la idea con su teoría de conformal cyclic cosmology. Y en este contexto, pues, saliéndonos ya de los tecnicismos, pues podemos, de la parte más teórica, pues podemos hacer una serie de preguntas como las siguientes. ¿Cómo se confrontan estas ideas, tanto la existencia de singularidades como la de no singularidades en el origen del universo, cómo se confrontan con las observaciones? Si hay formas de caracterizar o ver o detectar observacionalmente alguna singularidad o su ausencia. ¿Podrías empezar tú comentando estas cuestiones? ¿Me oyes? Si puedes comentar un poco el origen del universo, si hay forma o de qué maneras podemos tratar de discernir si hubo un origen singular o no singular. ¿Qué información podemos extraer y cómo de las observaciones? Sí, sí. Creo que su conexión... Claro. Creo que el vídeo se le ha ido. No sé si me oís. ¿Vosotros me oís? Sí. Llevo todo el día. Es que llevo todo el día con muchísimos problemas con las conexiones a internet. Sí, sí. ¿Estáis oyendo? Sí. Sí. No, te entiendo. Vamos a ver, mi punto de vista, que no sé si es legal o ilegal, pero es decir, la singularidad, creo que sí, porque Seno también Senovilla, perdón, lo estaba
diciendo en su charla también. Es decir, la singularidad lo que dice es que tu teoría falla, ¿no? Quiere decir que no conoces las leyes de la física, ahí no sabes lo que está pasando. Entonces la singularidad es una invitación a ver qué es lo que reemplaza a la teoría que existía en ese momento. Naturalmente, yo no sé si puedes... Si tú tienes que hablar física es complicada, esa física más complicada puede que te dé predicciones que son distintas y que las puedes buscar. El problema que hay en cosmología es que llevamos tanto tiempo observando el universo y lo conocemos tan bien, que es decir, hay tantísimos datos que cualquier cosa que reemplaza la cosmología estándar, digamos, lo primero que tiene que hacer es estar de acuerdo con lo que ya vemos. Y eso supone que lo que tiene que hacer es parecerse muchísimo a la cosmología habitual, que está basada en la relatividad general y un periodo de inflación o algo parecido. Todo se puede comprobar, pero las alternativas que tenemos en general no han estado de acuerdo con los datos. Estabas mencionando el ejemplo de la CCC de Penrose, la Conformal Cyclic Cosmology, y ahí hubo un momento en el que publicaron unos artículos diciendo que en el fondo cósmico de radiación tendrían que verse, primero dijeron unos círculos, luego unos zonas calientes, y lo que ocurre es que eso no está en los datos. Es decir, cuando miras el fondo cósmico de radiación, lo que se ve no da credibilidad a la teoría de Penrose, lo cual es en cierto sentido porque nos encantaría. Es un poco estar de acuerdo con los datos, y a vez modificar las cosas sustancialmente. No sé si contesta tu pregunta o no, pero es decir, observar la singularidad o lo que implica la singularidad, hoy no, pero desde luego en el futuro esperamos que sí. Muy bien. Quizás no se ha vuelto a perder. No sé si me oís. Sí, te oímos. Sí, muchas gracias. Quizás Iván pueda adicionar algo, porque tú has trabajado en aspectos también de cosmología singulares, ¿vale? Entonces he tirado una pregunta sobre la singularidad y ahora pues si nos comentas tú algo sobre la no singularidad. Bueno, mi punto de vista sobre esto es muy parecido al que Ana acaba de manifestar, ¿no? Las singularidades son invitaciones a ir más allá de la física de Einstein, bien sea incluyendo materia nueva, modificación clásica de la gravedad o efectos cuánticos, pero física más allá. La ventaja que tiene la singularidad del Big Bang comparada con la que ocurre en los centros de los agujeros negros es que es visible desde el futuro. Digamos, no está escondida de un horizonte de sucesos y yo pienso que eso es una oportunidad magnífica de observar hoy día esa nueva física. Yo soy optimista por naturaleza. Así que pienso que tarde o temprano vamos a poder ver algo. El problema es que no es fácil, ¿no? Porque para llegar a ver alguno de los fósiles o de esa época tan temprana, digamos, necesitamos algo que se propague desde aquella época hasta hoy y que deje una imprenta en algún lugar que podamos observar. Y eso no es nada sencillo debido a la complejidad del universo y todos los procesos físicos que van a, digamos, mezclar la información de tal forma que sea muy difícil verla hoy, ¿no? Pero no es imposible y ahí es donde la gravedad vuelve a ser nuestra amiga, ¿no? Sabemos que el universo es opaco a todas las partículas fundamentales que conocemos, excepto a la gravedad. La gravedad no se puede apantallar conforme la conocemos, ¿no? Por tanto, digamos, las perturbaciones gravitatorias pueden haber propagado y haber dejado algo en el CMB.
Como Ana ha mencionado, digamos, el CMB, el problema que tiene es que se explica muy bien con el modelo estándar si uno ha algo similar a inflación ocurrió. Pero digamos, soy optimista y, por ejemplo, existen ciertos rasgos del CMB que van con el nombre de anomalías en el CMB. Se llaman anomalías porque realmente no se explican con el modelo estándar, pero su significancia estadística no llega a superar el umbral de lo que podemos considerar como nueva física. Al menos cada una de ellas individualmente. Pero quizá colectivamente estén diciendo algo. Y el problema es que para evaluar su significancia colectiva necesitamos una teoría, digamos, algún modelo que las englobe. Y descarto o sea, una posibilidad esperanzadora es que el futuro nos diga que esas anomalías, digamos, son realmente señales de nueva física. De nuevo, soy optimista y yo pienso que sí, o deseo que sí, que en algún momento podamos ver lo que ocurrió antes de la inflación. Gracias. Hemos hablado un poquito del origen del universo. Ahora realmente nos gustaría pasar a la otra gran cuestión que está muy ligada, digamos que sería el punto central de la charla que se nos ha impartido, que serían los agujeros negros o los hoyos negros, que a mí me ha suscitado curiosidad porque José escogía esa. Bueno, yo creo que es la traducción correcta y lo he defendido durante mucho tiempo, primero porque si uno mira lo que es un hoyo y lo que es un agujero, o si va a la definición del diccionario, pues pega más. Pero quizás segundo y más importante es una cuestión democrática. Es que así es como lo llaman en México y en otras partes de América Latina. Teniendo en cuenta que la mayor parte de los hablantes de español están allí, pues quizás deberíamos adaptar. Gracias por la aclaración. La verdad es que seguro que a más de uno de los de la península no se había llamado la atención como a mí. Lo consideraremos en Sí. nuestra responsabilidad. Sí, bueno, pues vamos a pasar entonces a hablar de agujeros negros, superficies atrapadas. Y como ya se ha dicho muy bien y se ha glosado en la charla, la existencia de superficies atrapadas es un resultado fundamental de Penrose y es un concepto esencial para la formación de agujeros negros. Pero también la comunidad estaba interesada en poner a prueba la idea del horizonte, o por lo menos se especula con la posible existencia de lo que se llamaría black hole mimickers, o imitadores de los agujeros negros. En este sentido, hay mucho trabajo, por ejemplo, en el concepto de estrellas de bosones, que serían producidas tanto por campos escalares como campos vectoriales con masa. Y parece que este tipo de objetos podrían justificar el espectro de masas que corresponden a agujeros negros de masa intermedia sin ser realmente agujeros negros. Nos gustaría conocer vuestra opinión al respecto y en este sentido si veis más posible la existencia de objetos con horizonte o bien si podrían existir ambos tipos de objetos. Porque la jungla gravitacional, digamos, estaría llena de animales distintos si esto fuera así. Quizá podría ser ahora un buen turno para que comenzara esta sección de la discusión. Pues sí. Bueno, aquí hay varias cosas muy interesantes. Efectivamente, tenemos ya incluso simulaciones numéricas de lo que se llaman black hole mimickers o objetos compactos exóticos, digamos más allá de las estrellas de neutrones, en donde tienes un contenido material diferente y puedes jugar porque las simulaciones numéricas son los universos y los escenarios astrofísicos que no tenemos, pero podemos jugar en los ordenadores con ellos. Entonces, ya hay disponibles simulaciones numéricas que, por ejemplo, ven cómo se pueden formar estos objetos y que además pueden generar señales gravitatorias, señales de ondas gravitatorias parecidas a lo que vemos hasta ahora. O sea que es una opción completamente viable. Yo creo que aquí
Como decían los anteriores participantes de la mesa redonda, las singularidades son una oportunidad para explorar, pero yo también diría que el contenido material y las condiciones sobre la energía, la densidad y algunos comentarios que ha hecho Zenobia en su charla también son una posibilidad para explorar. A lo mejor nos centramos mucho en la parte gravitatoria, pero la fuente de la gravedad, que es el contenido material, quizás también pueda decir algo. Entonces, bueno, eso me parece muy interesante. Y luego, otro comentario que me gustaría añadir es esto que ya se ha comentado en la charla de Zenobia también, y es que tener nociones sobre estas superficies atrapadas a nivel local o cuasi local te permite tunear tus parámetros o tus simulaciones numéricas para poder explorar diferentes regímenes. Si tú tienes sospechas de que puedes tener problemas, puedes intentar acercarte todo lo posible a ese problema, pero sin que el código casque. Entonces, bueno, aquí hay, para mí, debería de haber mucha más sinergia entre extensiones de gravedad, entre quizá esos datos iniciales no comunes que podemos poner en nuestras simulaciones y aprender de lo que las simulaciones y los resultados teóricos nos dicen, y jugar un poquito también no solo con la parte de relatividad, con la parte gravitatoria, sino también con la parte de contenido material. Y nos podemos llevar muchas sorpresas, ¿no? ¿Por qué no vamos a poder considerar tipos de materia menos comunes hasta ahora? Porque algo es común hasta que estamos acostumbrados a ello, ¿no? Entonces, a lo mejor nos falta acostumbrarnos a otros tipos de materia que todavía no hemos considerado mucho. Así que, no sé, para mí me parece un momento tan dulce para trabajar en este campo desde un punto de vista teórico y numérico y observacional que creo que deberíamos de juntarnos más y hablar más. Pues estoy totalmente de acuerdo, Isa. Tenemos que estudiar todos mucho. Yo tengo que aprender mucho todavía sobre todo Me encantaría alguna vez con vosotros. Estaría muy bien. Y bueno, continuando ahora ya. Ahora vamos a aceptar, hemos puesto en duda, Ruth ha puesto en duda la existencia del horizonte con estos objetos exóticos. Y ahora ya vamos a asumir que la existencia del horizonte es una realidad, nos vamos a sumergir dentro de él. Y allí pues nos encontramos con una singularidad, y entonces, pero el concepto de singularidad es muy sutil. En este sentido quiero lanzarle una pregunta directa a Roberto, si puedes. ¿Qué opinas tú? ¿Cuál es el significado físico de las singularidades? Bueno, primero, o sea, un poco, decir un poco cosas que se han dicho antes, que estoy de acuerdo con casi todo lo que han dicho. Las singularidades no existen. O sea, la singularidad es una abstracción. Es una abstracción, lo mismo que, o sea, no existen en la naturaleza singularidades de la misma manera que en la naturaleza tampoco existe el infinito. Es una abstracción. Es una abstracción que utilizamos para describir algo que es mucho más grande de lo que podemos medir o observar, o algo infinitamente pequeño es algo mucho más pequeño que lo que podemos medir o observar, pero en realidad eso es lo que nos dice es que tenemos ciertos límites. Entonces estoy de acuerdo con lo que han dicho antes Ana e Iván, de que las singularidades indican que hay algo que falla. Es que eso que falla, a veces sabemos qué es lo que falla. Hay muchas veces que lo que tenemos que hacer es, lo que tenemos es una descripción incompleta que no nos llega para describir eso que es tan grande o eso que es tan pequeño. Tenemos que cambiar, que hacer, refinar esta descripción, y en muchos casos sabemos qué refinamientos tenemos que hacer. Hay singularidades que las entendemos, que vemos que es un resultado de haber hecho una serie de aproximaciones, pero sabemos cómo deshacer estas aproximaciones, sabemos cómo reintroducir la física adecuada para entender ciertas singularidades. Y hay muchos ejemplos de estas singularidades. Las singularidades que son más interesantes son aquellas singularidades para las que no tenemos una buena resolución. Esas son relativamente pocas, pero claro, son las más las que nos van a llevar. Por ejemplo, una de ellas es la que hay en el interior del agujero negro. La singularidad al comienzo del universo, que voy a diferir de lo que han dicho Ana e Iván. Primero tenemos que ser bastante precisos acerca de a qué singularidad nos estamos refiriendo. Pero si ha habido una fase de invasión del universo primitivo, esta singularidad que predicen ciertos teoremas, esta singularidad puede estar
muy indefinidamente alejada hacia atrás en el tiempo y que después esta fase de inflación, los efectos que puede hacer los puede diluir y borrar, y me parece bastante probable, por supuesto no lo sabemos, pero a mí me parece bastante probable que no lleguemos a tener evidencia directa de esta singularidad. Esto no quiere decir que no podamos acceder a física desconocida, a física que todavía no conocemos, estudiando el comienzo del universo. Hay cosas que no conocemos, cosas de la fase de inflación y detalles ahí que no los conocemos. La inflación, en cierto sentido, resuelve una cierta singularidad. La singularidad del Big Bang caliente, esta singularidad que uno dibuja en un universo que es de tipo, por ejemplo, dominado por radiación, esta singularidad espacial, esta inflación la resuelve metiendo la física de este Big Bang caliente y poniendo una fase de inflación anterior. ¿En los teoremas de singularidad nos dicen que debe haber todavía una singularidad anterior? Sí, correcto. Pero esta singularidad es diferente, su física es diferente y la observabilidad que podemos tener de ella es muy diferente. Puede que este escenario pues, no se realice, pero esto es algo que creo que hay que tener en cuenta, que la singularidad, la que más, o la que realmente nos afecta, que es la del origen, el origen nos afecta, nos guste o no. Los otros efectos pueden estar muy diluidos. Las del interior del agujero negro, bueno, primero, el interior del agujero negro, incluso de forma teórica, hay muchas cosas que no entendemos. Hay cosas que se están pues, produciendo todavía avances. La estructura de las singularidades, si es de tipo BKL o es tipo nulo. Las singularidades nulas tampoco, o sea, singularidades nulas no existen. Si tenemos una singularidad nula va a ser o moralmente espacial o moralmente temporal. Estas van a ser moralmente temporales, pero pueden tener una estructura diferente a las de BKL. Eso creo que es un problema que es interesante, que está todavía por resolver. Y bueno, después está la posibilidad de que haya ciertas singularidades observables, singularidades desnudas observables que se puedan producir, que la estructura de censura cósmica falle. Tenemos buena evidencia que falla en ciertos casos, pero estos fallos son extremadamente pequeños y limitados. Observación de algo que sea de la física que regulariza estas singularidades sería, pues bueno, yo creo que una de las cosas más interesantes que se puede producir en física. Desgraciadamente creo que la naturaleza conspira para que estas singularidades o esta física, que la física de la gravedad a la escala puramente cuántica, esta física va a estar, la naturaleza conspira para hacernosla tremendamente difícil de observar, y si la podemos observar solamente en cantidades muy pequeñas, durante espacios y tiempos extremadamente cortos y con energías extremadamente pequeñas. Eso es lo que yo pienso un poco sobre las singularidades en general. Pues muchas gracias, Roberto, por tus comentarios. Realmente muy enriquecedor. Y antes de concluir, había una pregunta más para José Novilla, de Fernando Pascual, que está por aquí, y que en el chat nos dice, ya lo has comentado, ¿qué ocurre con la singularidad cuando consideras aceleración no nula, no geodésicas, en la ecuación de Landau-Reshaduri? Bueno, en lo que es en la ecuación, eso está claro. O sea, la ecuación es la misma independientemente que son geodésicas que no. Lo único que si hay aceleración, el efecto puede no ser el que quieres. Porque en la aceleración normalmente la forma, digamos, se puede oponer a lo que es el colapso gravitatorio o a lo que es la atracción gravitatoria. No obstante, una cuestión abierta que yo he propuesto múltiples veces a mucha gente es demostrar un teorema de singularidades que no demuestre incompletitud geodésica, sino que demuestre incompletitud. O sea, mostrar un teorema que diga estos espacios-tiempos van a ser completos geodésicamente, pero van a tener curvas incompletas, con aceleración finita, por ejemplo. Y eso, que yo sepa, bueno, yo lo he propuesto varias veces y nadie es capaz de hacerlo. Vamos, desde un punto de vista general, lo que es el efecto de Raychaudhuri es simplemente la ecuación. Se ve que la divergencia de la aceleración es un efecto que puede ir en contra de la contracción, igual que la rotación. Pero eso, si se tasa de alguna manera, puede perfectamente conducir a digamos, focalizaciones o cáusticas o lo que sea, aunque no sean geodésicas. Muy bien, muchas gracias. Pues nada, llega el momento de finalizar esta celebración del Premio Nobel de Física de este año, de ese medio Premio Nobel otorgado a un teorema matemático. Y para ello, pues vamos a dar las gracias a todos los asistentes
opinión, pues sin ellos no tendría sentido esto. Después dar las gracias también a nuestros invitados, a Ana, a Iván, a Isa y a Roberto por compartir vuestras experiencias y conocimientos con nosotros. Y, como no, pues a ti, José María, por acercarnos a los detalles técnicos de estos teoremas tan importantes en la física gravitacional y por conseguir hacer, al menos por lo difícil, como decía Iván, ha resumido 2 vidas en 1 hora, 2 vidas de investigación en 1 hora, y también por mostrarnos las perspectivas y los problemas que pueden tener, ¿no? La discusión crítica muy enriquecedora. Y bueno, pues lo dicho, gracias a todos, y desde la Sociedad Española de Relatividad y Gravitación, pues esperamos que podáis uniros a nosotros en futuras actividades. Y nada más, pues eso, que deciros que en breve pondremos en nuestra página web la grabación del seminario de esta mesa redonda y que os esperamos en el futuro. Y muchas gracias a todos y por venir, por acompañarnos. Vale. Espero no haber sido demasiado aburrido. Ha sido genial. Podremos poner un contador en el número de visualizaciones. Oye, Datos. podemos daros las gracias por haber organizado esto, Gonzalo y Ruth. Sí. Muchas gracias. Yo también me uno Gracias. a... La verdad, yo creo que nos tenemos que felicitar todos y sobre todo darle las gracias a Senovilla. Ha habido más de 200 personas conectadas, me parece todo un éxito en un tema que requiere atención, que no es de divulgación fácil y que significa que es muy interesante y que hay gente en España interesada y fuera de España, en toda Latinoamérica, interesada en estos temas. O sea que felicidades, Seno, felicidades al organizador y gracias, Seno, por animarte a meterte en este fregado. Vale, ya me lo pienso para la próxima. Gracias a vosotros por la iniciativa. Gracias a todos. Así. Un placer veros. Chao. Un saludo para todos, cuidaros mucho. Hasta luego. También. Chao. Ahora. Adiós, Ana. Yo estoy pensando que tengo que todavía salir de aquí y luego hay toque de queda. Lo mismo me detienen por hacer el tonto aquí. Esto que Es otro tipo de singularidad. Acabo incompleto hoy. Acabo incompleto. En línea de unidad.